del Señor. Que la paz, las misericordias que son de generación en generación esté sobre cada uno de los que están del otro lado escuchando, o mejor dicho, van a empezar a escuchar el programa y lo que van a escuchar luego. Dios te bendiga una vez más y aquí estamos nuevamente gracias a la inmensa misericordia del Señor con un programa más de esperanza. Que la paz de Cristo esté sobre tu vida en esta hora. Prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Te saluda desde Merlo, Buenos Aires, Argentina, desde el programa que pues haré de Jesús llamado el Cristo, tu amigo pastor Juan Antonio Cáceres. Y Dios bendiga todas las radios que salen en la Argentina, en el exterior y en especial en Canal 100 de la ciudad de Quetzal, esto es Guatemala. Dios te bendiga. Vayan buscando en el libro de Juan el evangelista, aquel que escuchó los latidos del corazón del Señor en la última cena, aquel apóstol llamado del amor. Diríjanse al capítulo 8 de este libro, como es toda la palabra de Dios, que es hermosa. El propósito de Dios siempre es más grande que tus errores y los míos. Tu éxito está en que nos dejemos, tú y yo, nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. No temas por las batallas que tenés que enfrentar día a día, cada instante. Cristo, mi Señor, ya lo ganó todo. Él está a tu lado, está a mi lado y Él es el gigante. Que Dios lo bendiga a la amada audiencia que están para escuchar una enseñanza más. Cuando Dios tome tu vida para tallarte y tú te sientas con dolor, no temas. Más bien, gózate en el Señor, alégrate. Dios está haciendo en usted un diamante, porque le voy a enseñar algo. El Señor no talla vidrios, Él talla solo piedras preciosas. Y usted es una piedra preciosa en las manos del Señor. Antes de compartir la palabra de Dios, vamos a orar. Padre Celestial, en esta hermosa hora bendigo tu poderoso nombre, porque tú sí que eres poderoso. Gracias te damos una vez más por un nuevo día, un nuevo existir para caminar sobre esta tierra, Señor. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ayúdanos, Señor, a llevar el mensaje a todo aquel que abre su corazón para que pueda escuchar que tú los amas incondicionalmente. Tú eres un Dios que todavía restaura, todavía perdona. Gracias te damos, Señor, y que tu programa, porque es tu programa, llegue al oído de las personas. En el nombre de Jesús, amén. Dice la hermosa palabra de Dios en Juan capítulo 8, en el Nuevo Testamento. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana, al otro día, volvió al templo, y todo el pueblo dice que vino a él. Todo el pueblo vino a él, y él estaba sentado enseñando. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer, dice, que estaba sorprendida en adulterio, poniéndola en medio. Qué raro que trajeron solamente una mujer, y el hombre, ¿dónde estaba? Y dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley que nos da Moisés, que nos mandó apedrear a tales mujeres, tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían esta gente para tentarle, acusarle. Pero el Señor Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía con el dedo en la tierra. Y Jesús se fue al monte de los olivos, nos dice el evangelista Juan en el capítulo 8. Allí seguramente pasó la noche. Era su costumbre de parte del maestro de Nazaret, del Señor de la creación. Era su costumbre cuando estaba en Jerusalén pasar la noche en el monte de los olivos. Y dice que al otro día él enseñaba en el templo. Acá Jesús estaba enseñando en el templo. Y recordemos que en aquel monte él iba a soportar más adelante, ya quedaba poco para ir a la cruz, el Señor iba a soportar las angustias ahí en ese huerto en Getsemaní.
por los pecados de toda la humanidad, por tus pecados y por los míos. Pero la escritura aquí nos dice en Juan capítulo 8, versículo 2, dice, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, sentado él les enseñaba. Qué lindo que es el Señor, es hermoso. Entonces dice que aparecen los escribas, los fariseos, los enemigos del Señor, y le trajeron una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio, y lo ponen en el medio, y le dicen, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y aquí entran los fariseos, los escribas, estaban estas personas muy unidas por su interés en la ley. Hoy, lamentablemente, no ocurre lo mismo dentro del pueblo del Señor. Los escribas eran un grupo reducido de profesionales que ellos copiaban los textos a mano y los analizaban. Esa era su profesión, que era muy valorada en aquel entonces. Los fariseos aparecen como los opositores del Señor. Jesús entonces estaba ahí y surge esta pregunta de por qué, si ambos grupos estaban interesados, o sea, tanto los escribas como los fariseos, si estaban tan interesados en la ley, ¿por qué interrumpen la enseñanza de Jesús? Vio que a veces estamos en la congregación pastoreando, dando el mensaje, y siempre hay un espíritu que quiere interrumpir. Aquí la falta de respeto al creador de la humanidad, al creador de todo cuanto existe, lo visible y lo invisible. Esta gente le interrumpen la enseñanza del Señor Jesús. Si lo que realmente el maestro estaba enseñando era de la ley, ¿cuál era la razón para interrumpirlo? Sencilla, esta gente eran celosos, estaban airados, enojados por el éxito que en tan poco tiempo el Hijo del Hombre, el hombre de Galilea, tenía en ese entonces. Y ellos no encontraban la forma de destruir al Maestro. Cuando usted es de Dios y usted enseña la palabra de Dios, siempre los enemigos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia se van a levantar para destruir, porque el enemigo no soporta la palabra de Dios. Hay hermanos y hermanas que no soportan la palabra de Dios. Entonces, ¿para qué van a la iglesia? Quédate en tu casa. Y aquí le interrumpen al Señor. Y ellos buscaban la forma de destruir al Maestro de Nazaret. Pero todavía no era la hora. Todavía no es tu hora, varón, mujer. Sigue enseñando la palabra de Dios. Yo sigo enseñando, todavía no es mi hora. Hay que seguir. Mientras el día dura hay que trabajar. Así le contestó Jesús a lo que le estaban escuchando. Y no encontraban esta gente la forma de destruir al Señor. En el capítulo anterior, en el capítulo 7 de este mismo Juan, ellos ya buscaban la forma de arrestar a Jesús y matarlo. Terrible. Matar a un hombre de su propia nación. Pero bueno, así está el mundo. Y ellos buscaban esa forma de arrestarlo, pero no podían, porque no era la hora del Señor. Todavía no es nuestra hora. Y dice la Escritura que por la mañana el Señor vuelve al templo. A pesar de quizás que ya tenía una orden de captura por la cabeza de Jesús, Él vuelve, no le tiene miedo. Usted si está predicando la palabra de Dios, si usted está bajo el amparo del Omnipotente, no le tiene que tener miedo a nadie. Porque si Dios permite, te van a tocar, si no, no. Tenemos un gigante a nuestro lado. Y el Señor vuelve al templo. Bendito seas, para enseñar. En ningún momento Jesús dejó de enseñar. Usted como un hombre de Dios, una mujer de Dios, en ningún momento deje de predicar la palabra. Deje de enseñar. Háblele. Si usted no le habla, las piedras hablarán, dijo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. Y el Señor jamás dejó de trabajar. Siempre Él trabajaba para su Padre. Mi Padre dice, hasta ahora trabaja y yo trabajo. Qué hermoso que es el Señor. Observemos que días más adelante, y Él estando ya colgado en la cruz, porque había llegado el momento, Él salvó a un ladrón. También ahí mismo salvó a un centurión. Y después más adelante, ese centurión sería aquel centurión que
Lo conocemos quizás como Cornelio, ahí en Hechos capítulo 10. Y hoy te quiere salvar a ti, varón, mujer. Dios trabaja las 24 horas. Él no se va a dormir. Él no descansó nunca. Es más, cuando estaba descansando fueron los discípulos y lo despertaron y le dijeron: Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Pero Dios estaba probando la fe de ellos. El Señor en esta hora está probando tu fe, varón, mujer. Y la Escritura por medio de Juan nos dice y nos da detalle acerca del protagonista de esta hermosa palabra. No sabemos el nombre de esta mujer, desconocemos su edad, no sabemos si esta mujer tenía hijo o no tenía. Ahora, sí podemos deducir por la palabra de Dios que era una mujer religiosa, pues al ser quizá judía, ella cumplía con ciertos ritos, requisitos y ceremonias de aquel entonces. ¿Estaba casada? Quizás sí, porque si no, no la pueden culpar de adulterio. Entonces estaba casada. La pregunta es si realmente pasó esto. ¿Qué motivó a esta mujer con rigurosas normas del judaísmo a tener una aventura amorosa fuera del matrimonio? ¿Será que estaba casada con un hombre que ella no lo amaba? Es probable, pues dentro de la cultura judía de aquel entonces, en aquellos tiempos, el padre siempre buscaba para el varón la mujer. Tenemos un caso de Isaac, por ejemplo, cuando Abraham le dice a su sirviente que vaya a buscar para la mujer de Isaac, y lo trajeron a Rebeca. Entonces puede existir eso. Esto lo podemos deducir justamente por lo que acabo de decir. Alabado sea Dios. Si este fuera el caso, hagamos como que fuera el caso, existe mucha probabilidad de que ella no amara al hombre. ¿Por qué? Porque van a buscar a alguien para su hijo y por ahí viene. En el caso de Rebeca, ella se enamoró perdidamente de Isaac e Isaac de Rebeca. Lo que Dios hace es perfecto. A veces el ser humano se adelanta a las cosas de Dios y ahí es cuando hay imperfecciones. Pero aquí, en este caso, era perfecto. Y aquí esta mujer quizás no amaba a su esposo. O podemos agregar otros factores que desconocemos. Juan no lo dice. Quizás fue lo que motivó a esta mujer a serle infiel a su esposo. Quizás. Y en el plan siniestro de los fariseos y de los escribas, no es la mujer ni su supuesto amante el blanco, sino el blanco aquí es Jesús. Tengamos cuidado porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Puede tramarte un plan, puede haber un plan siniestro para cuanto a tu vida. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere voltearte a ti, sacarte del camino, voltear tu fe, que tú no sigas más al maestro. Y aquí los fariseos y escribas, el blanco era Jesús. Y es curioso que si la mujer adulteró, no lo cometió ella sola no puede adulterar. ¿Dónde estaba el hombre con el cual supuestamente ella pecó? Podemos preguntarnos de esta forma, ¿fue una trampa hecha por el hombre, en este caso los escribas y los fariseos, para provocar al Señor, como dice el texto bíblico? Dentro del plan siniestro del enemigo, no importó el adulterio, no importó la ley de Dios, escuche lo que estoy diciendo, ni la justicia, sino tentar al Señor, como dice la palabra de Dios. Surge otra pregunta: ¿por qué molestar al maestro con este acto pecaminoso? Si bien la ley de Moisés mandó apedrear a los adúlteros, la ley romana había quitado la jurisdicción, porque estaban gobernando los romanos. Bendito sea Dios en esta hora. Entonces la ley judía quería llevar a cabo sus ejecuciones, salvo que sea dentro del templo. Pero aquí estamos con un gobierno romano.
estaban gobernando los romanos. Así que la tentación podríamos deducir así. ¿A qué ley se iba a sujetar Jesús? ¿A la ley de Moisés, siendo que es la gracia el mismo? Y de esa forma faltando a la ley romana, y de esa forma haciéndose parte de un delito. O si se iba a sujetar a la ley romana, faltando así la ley de Dios. Es como que al Señor lo tenían entre la espada y la pared. Pero el Señor es sabio. Esto explica por qué los escribas y fariseos no trajeron al hombre ante Jesús. Satanás y esta gente, los escribas y fariseos, estaban más preocupados por acusarle al Señor y no por cumplir la ley de Dios. En este dilema que le presentan al Señor Jesús, tenía que ser contestado, puesto que tenía que ver con la esencia del ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El evangelista Juan dice en este mismo Juan, capítulo 1, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora, si el Señor condenaba a la mujer, ¿dónde estaba la gracia? Espero que me esté entendiendo. Y si la perdonaba, ¿no era esto quebrantar la verdad y negar la ley divina? ¿No decía la ley en el libro de los Éxodos que Dios no justificaría al impío? Entonces, ¿qué diría el Señor Jesús? Si condenaba a la mujer para que le apedrearan, tal como la ley judía indicaba en aquel entonces, esto le traería graves problemas con las autoridades romanas a mi Señor, que no permitía que los judíos ejecutaran a nadie, porque estaban bajo el dominio, como dije antes, de los romanos. Parecía que los escribas y fariseos habían preparado una trampa. Cuidado, no será que te están preparando una trampa, pero si usted está en el camino del Señor, si estoy en el camino del Señor, esa trampa no va a avanzar, se va a tener que caer, caducar en el nombre de Jesús. Entonces parecía que estos muchachitos que no estaban de acuerdo con Jesús le habían preparado una trampa con mucha precisión. Dijera lo que ellos tendrían que escuchar, o la ocasión era acusar a Jesús. Pero fallaron en algo. El enemigo siempre va a fallar en algo. El hombre siempre falla ante Dios. Ignoraban que aquel a quien ellos querían atrapar, que era el Señor Jesús, era el mismo Hijo del Hombre, el Rey de Reyes, el Rey de los judíos que estaba con ellos. Era aquel que prende a los sabios, como dice el libro de Job, prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Volviendo al mensaje, aún así, a pesar de todas estas cuestiones, la mujer, la protagonista del mensaje de hoy, era culpable. Era culpable. Los escribas y fariseos que habían sorprendido supuestamente en adulterio a esta mujer y al supuesto hombre que no estaba ahí, estaban más preocupados esta gente por exhibirla públicamente a ella delante de todo, y no así al hombre que supuestamente pecó con ella, que era su amante. En este acto, los líderes judíos, los religiosos, menospreciaron la ley. Ellos mismos menospreciaron la ley. Al arrestar solamente a la mujer, en este caso a uno solo, la ley exigía, la ley en Levítico capítulo 20, exigía apedrear a ambos. Léalo después, Levítico 20:10. Tanto fariseo como escriba
no estaban preocupados por la conducta de los que fueron hallados en adulterio, de ninguna manera, ni siquiera porque habían transgredido la ley mosaica. El objetivo era usar el pecado de esta mujer para llevar a cabo su malvado plan contra Jesús. Pero el que se mete con Jesús ya, antes de meterse, ya perdió, ya está en derrota. Él venció en la cruz, Él vive. El deseo de estos líderes era desacreditar delante del pueblo y las autoridades y delante de la ley romana al Señor Jesús, pero no consiguieron. Entonces la pregunta viene acá, le dicen así, maestro, y el Señor, cuando le dicen maestro, advirtió una humildad fingida. ¿Vio cuando viene el hombre y la mujer y te dice pastor? Hay una humildad fingida, no está hablando de verdad, algo está escondiendo. Dice maestro. Entonces el Señor advirtió algo burlón, algo que en sus palabras, cuando dice maestro. Y el Señor conocía, porque les recuerdo que Él conoce tu corazón, el mío, y conocía los corazones de estos líderes. Él conocía que esto no era más que una, llamémosle una capa para cubrir sus siniestros y designos planes satánicos. Al mismo tiempo, el Señor se sentía entristecido por el espectáculo que se estaba viviendo, porque Él ama a todo el mundo, aun aquellos que lo aborrecen a Jesús, Él lo ama. Por eso Dios es amor. Entonces el Señor se sentía triste por lo que estaba pasando ahí en el patio del templo. Dios había enseñado la santidad dentro del matrimonio y aquella mujer lo había violado, supuestamente. Jesús también sabía que estaba al tanto de que los religiosos de aquel entonces veían en aquel incidente una oportunidad para interrumpir su sermón y a la vez contradecirle. El Señor sabía todo lo que ellos estaban tramando. Bendito sea su nombre. El Señor sabía que estos fariseos, escribas, estaban dispuestos a servirse de la pobre, infeliz mujer como instrumento pasivo del odio que sentían hacia Jesús. ¿Quiénes eran? Los fariseos y los escribas. No porque se sintieran moralmente indignados por el pecado o estuvieran preocupados por el amor de Dios, sino poner al pueblo en contra de Jesús. Y a veces se van a levantar espíritus que van a querer tomar al pueblo y poner contra el líder. Pero no te preocupes, si estás dentro de la voluntad de Dios, dale para adelante. A veces en nuestro diario vivir, el enemigo usará toda su artillería para ponerte en contra las cosas contra ti. Y aquí usaron toda la artillería para poner a todo el pueblo contra el maestro de Galilea. En este accionar de presentar a la mujer al Señor Jesús, se ocultaba una quizás doble astucia. Primero, el conflicto que estaba entre judíos y romanos. Los romanos dominaban aquel tiempo todo lo que era Judá, Jerusalén, Belén, todo lo que usted se pueda imaginar. Y sus leyes reservaban el derecho a condenar. ¿Cuáles eran los derechos? Lo que ponían los romanos. Pero también estaban las leyes del judaísmo, donde decía que ella debía morir. Según la ley de Moisés, tenía que ser apedreada. Las acusaciones de Jesús estaban en lo correcto. Con respecto a la ley, ella debía morir. Pero el mensaje que estoy dando hoy no es muy diferente a lo que se está viviendo en estos días. La Escritura dice en el libro de los Romanos, cuando Pablo le escribe a la iglesia que él fundó allá en Roma, dice, por cuanto todos, esto le incluye a usted, me incluye a mí, pecaron,
estamos destituidos, o sea, expulsados de la gloria de Dios. Aunque quizás para esta hora de lo que están escuchando y lo que van a escuchar el programa, crean que nunca han ofendido a Dios, crean que nunca han pecado, la realidad es completamente otra. Dios dice en su palabra, todos, acá no hay excepción, todos hemos pecado, todo lo hemos hecho, y la palabra de Dios y Dios mismo no miente. Por eso dice en este mismo libro de los Romanos, escrito por aquel que estaba con Pablo, que escribe a la iglesia de Roma, dice, antes bien sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso. Todos en algún momento de nuestras vidas, todos hemos violado las normas de conducta que Dios ha establecido en Primera de Juan capítulo 3, donde dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Así dice en Primera de Juan capítulo 3, en una de las cartas, versículo 4. Santiago, el hermano del Señor, dice en su carta, dice así, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Literalmente, si usted sabe hacer lo bueno y no lo está haciendo, está en pecado. En pecado. Está en desobediencia. Romano, volviendo al libro de Romanos, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen, y hoy hay muchos, que detienen la justicia de Dios. Que en este caso detiene la justicia que es la verdad. Volviendo al mensaje de Juan 8, dice el versículo 5 de Juan 8, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Y le dicen al Señor, ¿tú qué dices? A ver, Jesús, ¿tú qué dices? ¿Lo apedreamos o no lo apedreamos? ¿Le damos la primera piedra o no? La primera reacción del Señor fue guardar silencio. A veces hay que guardar silencio. Jesús ya los había dicho en otras ocasiones que Dios no había enviado a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Se ve que se habían olvidado, sino para que el mundo sea salvo a través de Jesús. Juan 3, capítulo 3, en este libro de Juan, Jesús le dice a los que están ahí, le dice, vosotros juzgáis según la carne, así le dice el Señor, yo no juzgo a nadie. Fíjese qué lindo que es el Señor. En este Juan 8 que estoy compartiendo con la amada audiencia, los oyentes, es muy importante dejar en claro, y es cierto que un día Él juzgará a vivos y a muertos. Vamos a dejar claro eso. En 2 de Timoteo ahí lo encontramos, que va a haber un día que Él juzgará a los vivos y a los muertos. Pero todavía ese día no ha llegado. Entonces los fariseos, escribas, le dicen, ¿tú pues qué dices? Si Jesús, mi Señor, dejaba a la mujer libre, sin castigo, literalmente el Señor iba a desobedecer a la ley de Moisés. Pero si atacaba la ley y decía que debían apedrearla por adulterio, esto traería un problema con los romanos que estaban gobernando. Alentaría entonces al pueblo, a la gente, a quebrantar la ley romana. En cualquier decisión que mi maestro, mi Señor, hubiera tomado, él quedaría atrapado o por los judíos o por los romanos. Entonces el pueblo se opondría a Jesús por violar la ley mosaica, sería un caso, mientras que los romanos lo iban a acusar a Jesús de violar su ley. Espero que hayan entendido. Entonces, para que usted entienda, Jesús sería un hereje con respecto a Moisés y un traidor con relación a los romanos. Otro detalle hay que tener en cuenta en este pasaje bíblico: si Jesús condenaba a la mujer, el pueblo diría
que no era misericordioso, y el mismo Señor se hacía llamar misericordioso. No se puede contradecir el Señor. Jesús, en su ministerio público, él había comido con pecadores, con publicanos. Había dejado que una mujer pública le lavara los pies en la casa de Simón el leproso, ¿se acuerda? Cuando ella entró, rompió ese frasco, lo derramó sobre los pies, lloraba y con sus... ¿Se acuerda? Jesús había dejado que una mujer del mundo pública lavara, la besara y le secara. Si Jesús condenaba a la mujer adúltera, ya no podía seguir el Señor diciendo que era amigo de los pecadores, puesto que él dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así lo dijo en casa de Zaqueo, cuando aquel jefe de los publicanos lo invitó a la casa. Él dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar a Zaqueo, a salvar lo que se habían perdido. Por otro lado, si el Señor Jesús dejaba ir sin castigo a la mujer, estaría en contra de la ley de Moisés. Y él había venido a cumplir la ley. Él vino a cumplir la ley. Por eso Jesús dijo, no penséis que he venido a poner de un lado, así dijo Jesús, no penséis que he venido a poner de un lado la ley y los profetas, sino a cumplirla. La ley que demandaba justicia y castigo del transgresor. Dios es un Dios santo, al igual que también es justo. La mujer, la protagonista del mensaje de hoy, era pecadora. No hay que negar su pecado, ni tampoco justificarlo. Toda su esperanza estaba en ese momento en Jesús. Yo no sé cómo está tu vida, varón, tu vida, mujer, amigo, amiga, delante de Dios. Si estás en pecado, porque la Biblia dice no hay uno justo, no hay uno que busque a Dios. Tú has quebrantado la ley porque en algo has pecado. Tu único camino es ir a Jesús corriendo, como el ciego Bartimeo que dejó su capa, fue corriendo a Jesús. Tu vida hoy depende de un hilo, porque estás en pecado. Si en este momento Jesús viene por su pueblo, que son aquellos que fueron lavados, purificados y comprados a precio de sangre, tú te quedas en la tierra y vas a enfrentar los juicios que está escrito en el libro del Apocalipsis. Pero todavía estamos en el tiempo de la gracia. Todavía Jesús perdona. Todavía Jesús restaura. Él te ama a ti, varón, mujer, donde te encuentres. No importa el pecado que hayas hecho. Sí importa que vengas a Él y le digas, Señor, perdóname, porque he desobedecido tu mandato. He desobedecido tu ley, tus mandamientos. Y esta mujer estaba pendiente de ser pedreada, pero estaba en las manos de Jesús. No existe un pecado que Dios no pueda perdonar. Dios perdona todo, pero tiene que haber un cambio. No aquel que dice, sí, acepto a Jesús como mi Señor y Salvador y después sigue haciendo la suya. No, tiene que haber una regeneración, un giro de 180 grados. Tenés que hablar como Jesús, vestirte como un cristiano, apartarte del mundo, por más que estés en el mundo. No te contamines con lo que hay acá. Contaminate con lo que hay en el cielo. Deja de enamorarte de la tierra porque nuestras vidas pende de un hilo. Empezá a enamorarte de lo que es eterno. Mi Jesús, mi Dios, mi Rey. Amigo hermano, si para esta hora te encuentras en falta, ven, corre a Jesús. Haz como Lot. Corre por tu salvación. Él te va a perdonar. Cuando Pablo estaba en Antioquía, en una sinagoga, él dijo así, sabed pues estos varones, hermanos, que por medio de Jesús se os anuncia perdón de pecado, que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado. Fíjese, nadie puede ser justificado por la ley de Moisés. Es justificado todo aquel que cree en el Señor. Jesús perdonó a la mujer que había ungido sus pies en la casa de Simón, el ex leproso. Jesús, estando en la cruz, perdonó
a uno de los ladrones. Ese ladrón nunca fue a la iglesia. Ese ladrón no pasó por un bautismo. Ese ladrón quizás escuchó un mensaje del Señor en esa época, pero Jesús lo perdonó. Jesús perdonó a los verdugos que estaban ahí, que lo estaban lanceando, burlándose de él, mientras lo crucificaba, y el Señor estaba 6 horas ahí en el madero, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús perdonó a Pedro por negarle 3 veces. Perdonó a Saulo de Tarso, que hoy conocemos como Pablo. Jesús me perdonó a mí. ¿Por qué no te puede perdonar a ti? Sea hombre o mujer, Dios te quiere perdonar. Está en usted elegir el camino correcto. La salida está en creer en Jesús. Para todo aquel que cree le es posible. Los fariseos y escribas creyeron, pensaron que para Jesús ya no existía una salida, que no había una salida para el Maestro. Pero cuán equivocado a veces está el hombre y la mujer. Cuán equivocado estaban esta gente. El Señor tiene la respuesta, y hoy Dios tiene la respuesta para ti, varón, mujer. Usted sabe que Jesús siempre tiene una respuesta para nuestras necesidades. Jesús tiene siempre una salida para tus problemas. Tiene una salida para tu dificultad. El problema está en nosotros. No tenemos muchas veces fe, no podemos creer. Pero ¿cómo no podés creer en aquel que hizo los cielos y la tierra? Hizo los mares, los animales, las bestias del campo. Cuántas cosas hermosas hizo el Señor. Hoy Jesús tiene una salida para tus dificultades. Si para esta hora estás en falta, porque te puedo asegurar que sí, estás en pecado, estás atravesando un grave problema que para usted o para mí es imposible solucionar, la respuesta, tu salida, tu esperanza, la vas a encontrar en el carpintero de Nazaret, en el admirable consejero, príncipe de paz. Y los dirigentes judíos creyeron: lo atrapamos al carpintero de Nazaret, lo atrapamos al nazareno, decían ellos. Estaban tratando a ver qué iba a hacer, pero Jesús ya sabía lo que estaban pensando. Jesús escudriña los corazones, no solamente el mío y el tuyo, sino ahí él había escudriñado el odio que tenían hacia él. Bendito sea su nombre. Estos ignorantes religiosos, fariseos, escribas, ignoraban que delante de ellos se encontraba aquel que escudriña su andar, escudriña el reposo de ellos, también los tuyos y los míos. Él sabe que todos nuestros caminos son torcidos, pero hoy Jesús quiere enderezar tus caminos, varón, mujer. Estos fariseos y escribas no tenían en cuenta que Jesús sabía antes su malvado plan. Estos ignorantes religiosos ignoraban que delante de ellos estaba el omnipotente, el omnipresente y omnisciente, Jesús. Entonces le vuelven a decir: ¿tú pues qué dices? Le dicen. ¿Qué dice, maestro? ¿Qué hacemos? La matamos a esta mujer, la apedreamos, ¿qué hacemos? Y el Señor hizo silencio, él callaba. Y el Señor hizo algo que despertó la curiosidad hasta el día de hoy. Dice que el Señor se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Los dirigentes judíos habían invocado la ley de Moisés. Jesús también la invocaría. ¿De dónde procedía la ley? ¿Quién lo había escrito hace siglos atrás? El libro de los Éxodos nos da la respuesta. Y dio a Moisés, dice, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas escritas en las piedras con el dedo de Dios.
Dios en la persona de Cristo estaba escribiendo en el suelo lo que hace siglos atrás sus padres habían recibido, lo que estaba escrito con el dedo de Dios, la ley. Era para recordarle a los escribas y fariseos que la ley fue dada por él mismo. Para recordarle que él fue con el dedo de Dios, escribió los mandamientos. Era el mismo de Dios en sentido simbólico, que estaba escribiendo en el suelo, porque nadie lo dice que escribió, Juan no lo dice. Y Dios estaba escribiendo ahí, inclinándose con su dedo, Jesús, en el patio del templo. Los líderes religiosos tenían sus ojos, escuche esto, para ver al que había dado la ley a Moisés allí delante de ellos, pero a la vez estaban ciegos, como muchos hoy, ciegos y preocupados, que lo único que a ellos le importaba era que Jesús se contradijera. Era tal la ceguera que tiene el hombre y la mujer hoy, como lo tenían aquellos, que ni se fijaron en lo que el Señor escribía ese día por la mañana en el templo. Aunque Jesús rehusó servirle de juez en un caso para que la ley dejaba clara cuál era la sentencia, y ante la insistencia de esta gente, de sus opositores en esta hora, Jesús se enderezó y dijo palabras sabias. Jesús dijo así, porque le insistían: el que de ustedes, de vosotros, esté sin pecado, sea el primero. Mira dónde ataca el Señor, a dónde le ataca a la gente, a la conciencia, a la mente. El que de ustedes, de vosotros, esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra más grande sobre esta mujer. Se vuelve a inclinar el Señor, se vuelve a inclinar de nuevo hacia el Señor y sigue escribiendo. Ahora usted dirá, ¿por qué la segunda vez? Porque si usted lee la palabra de Dios, y le invito a que lo lea, 2 veces el Señor le da a Moisés las tablas escritas con el dedo de Dios. Siempre el Antiguo Testamento con el Nuevo es uno solo. Lo que está escrito en el Antiguo es para enseñanza nuestra en el Nuevo. Y inclinándose de nuevo, el Señor siguió escribiendo en tierra. ¿Por qué vuelve el Señor a escribir por segunda vez? ¿Por qué? Por la razón que ellos apelaban, ¿será a la ley de Moisés? También Jesús podía apelar a la ley de Moisés. En la primera vez que el dedo de Dios escribe en esas piedras y le entrega a Moisés, Moisés rompió las tablas en las que Dios había escrito con su dedo al hallar a su pueblo cuando él vuelve, que estaban adorando al becerro de oro, para que ese becerro lo traiga de vuelta a Egipto. Hoy hay muchos que están pidiendo a los becerros, muchos cristianos están adorando no a Cristo, a otras cosas, para volverse al mundo. Es más, muchos ya están en el mundo. Que Dios me ayude a mí y te ayude a ti. No volver a la idolatría que estuvieron 400 años con la idolatría de Egipto. Hay muchos cristianos que estuvieron muchos años. Yo no digo que salí del mundo, estoy en el mundo, pero no han incaucado tanto nos dieron de la idolatría, que cuando llegan al Señor siguen con la idolatría. Pero tiene que cortarse eso. En Cristo somos nueva criatura. Y ahí es cuando vuelve Moisés la primera vez y lo encuentra Aarón, su hermano, que hizo el becerro. Y se puso tan loco Moisés que tiró las tablas. La segunda vez, Dios vuelve a escribir otra tabla en Éxodo 34. Y esta es la segunda tabla y es llevada al arca de la alianza. Cuando ellos escuchaban, los fariseos y escribas y el pueblo que estaba ahí en el templo, cuando ellos escuchaban oír esto, su conciencia, cuando escucharon, ¿qué escucharon? Cuando Jesús le dijo, el que de vosotros no tenga pecado, arroje la primera. Cuando esta gente escucharon, su conciencia le empezó a palpitar.
y empezaron a salir de a uno del templo, porque estaban en pecado. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Lo vuelvo a decir, el que hoy está en pecado es esclavo del pecado. Si el Hijo del Hombre, llamado Jesús, no lo libertare, no seréis verdaderamente libre. Y con todo eso, hay hombres y mujeres cristianos que están en la congregación de los santos, están en pecado. Pero nadie le dice nada porque va a dejar de diezmar, va a dejar de ofrendar. ¿Y a mí qué me importa? Si la plata y el oro es del Señor, Dios nos va a dar conforme a su riqueza que hay en Cristo Jesús. Si en tu iglesia, varón, mujer, hay pecado, háblalo, no calles. El centinela no tiene que callar, tiene que hablar. Y dice que empezaron a salir uno a uno. Esto nos enseña, nos deja una enseñanza, cuán grande es el poder de la conciencia. Porque Jesús atacó directamente el estado de la conciencia. Dios ha dejado su ley escrita en el corazón del hombre. Así nos dice el libro a los Romanos. Y dice que el Señor se vuelve a enderezar. Qué lindo, porque hay que terminar y la hora pasa volando. Dice que el Señor se vuelve a enderezar y no viendo a nadie, porque todos fueron acusados por su conciencia y empezaron a salir. No viendo a nadie, sino solamente a esa pobre mujer que supuestamente la habían encontrado en adulterio. Yo no sé si eso es verdad o no, pero si está escrito, el Espíritu Santo lo permitió que se escribiera, debe ser. Y dijo a la mujer el Señor, como te dice a ti hoy, a ti varón, a ti mujer, te dice, ¿dónde están los que te acusan? Y ella contestó humildemente, imagínese el terror que tenía de que se le caiga una piedra encima, y no una, más de 50 seguro. ¿Dónde están los que te acusaban? Y Jesús le vuelve a decir, ¿ninguno te condenó? La ley judía exigía 2 testigos, 2. Acá no había ni uno, para condenar, pero como todos fueron acusados, fueron dejando sus piedritas, y una seguramente dejó así, otro así, otro así, otro a este tamaño del vaso. Entonces la ley judía, para ir terminando, la ley judía exigía 2 testigos, pero ahí no había ninguno. ¿Por qué? Pues estaban todos en pecado. Lo que había acudido, esa gente, acudido a él, en este caso a Jesús como juez, lo encuentran como Salvador. Lo habían llevado a la mujer para que el pueblo, fariseos y escribas, le termine matándola. Lo llevaron para que Jesús sea su juez. Bueno, te digo algo y termino con esto. Hoy Jesús es nuestro Salvador, porque aquí Él tendría que ser el juez, pero termina siendo el Salvador de esta mujer. Hoy Jesús está abierto para todo el mundo, tanto en la Argentina como en todo el planeta Tierra. Hoy Jesús está como tu Salvador. Él vino a salvar a los que se había perdido. Pero no te olvides, y está escrito, no te olvides, por favor, que mañana lo vas a tener como juez. Todos vamos a comparecer delante del trono de Jesús. Unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Serán separadas las cabritas y las ovejitas, el trigo y la cizaña. Deja que crezcan juntos, no importa. Los ángeles se van a encargar cuando papá dé la orden. Hoy a Jesús usted lo tiene como su único y suficiente Salvador. Pero si usted no le da lugar a las palabras de mi Señor, abstenete a las consecuencias porque lo vas a tener como juez. Él te va a preguntar, ¿qué hiciste con tu vida en la tierra? Te mandé hombres y mujeres que te hablaran la palabra de Dios y le diste la espalda. Te mandé varias veces que te hablen de mí y le dijiste, no tengo tiempo, soy joven, me llama a otras cosas. Bueno, ahora, Señor, no te conozco. Pero Señor, en tu nombre fuimos a las plazas, no te conozco. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, no te conozco. Señor, no te conozco. Se cierra la puerta a crujir. Dios no es juguete de nadie.
Si Satanás y la tercera parte de los ángeles tenían al mejor evangelista, al mejor pastor, mejor profeta, tenían al Dios mismo ahí arriba, se perdieron. ¿Cuánto más se pueden perder hoy si tienen la palabra de Dios en sus manos, que se pueden adquirir en cualquier librería cristiana, o si lo tenés en tu casa y no la lees, te podés perder? Jesús dijo así: inquirid en el libro, buscadme y me hallaré, llamad y se os abrirá. Dios todavía llama, estamos en el tiempo de la gracia. Todavía Jesús salva, todavía Jesús perdona, todavía Jesús restaura, todavía Él es el Señor. Estamos en el tiempo de la gracia, pero cielo y tierra pasarán, pero sus palabras se cumplen sí o sí. Antes de que Cristo venga al mundo estaba escrito que iba a nacer en Belén. Se cumplió, nació en Belén. Estaba escrito que Herodes se iba a levantar para matar al niño. Fue a Egipto. La Biblia dice: de Egipto llamé a mi hijo. Fue a Egipto con José y María. Cuando murió Herodes, volvió. Estaba escrito que iba a ir al madero. Estaba escrito. El Salmo 22 te dice todo. Estaba escrito que no le iban a quebrar un hueso, porque cuando los verdugos llegaron a la cruz, que el primer ladrón estaba muerto, el otro estaba muerto, cuando llegan a la cruz para darle un palo en las rodillas y quebrarle las piernas, ya estaba muerto el Señor en la parte humana. Entonces ningún hueso se quebró para que se cumplieran las escrituras. Todo está escrito para que se cumplan las escrituras. Padre, hasta aquí te doy gracias, bendigo tu nombre. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por tu amor. Te pido por las necesidades de cada uno. Te pido por aquellos que están en falta, por aquellos hijos e hijas pródigas, Señor, que han dejado la casa del Señor, ignorando que tu palabra dice: como algunos tienen por costumbre, dejando de congregarse. Es un pecado grave, es gravísimo, porque Dios nos mandó a congregarnos. Él estaba con sus discípulos, estaba siempre unido. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a volver a aquel que un día nos extendió su mano y nos levantó del hoyo de la desesperación. Aquel que un día dijo a nuestras tormentas: calla, enmudece. Gracias te doy, Señor. Comparta el mensaje. Si le gustó, comparta. Si no le gustó, comparta. Lo espero mañana a las 10 de la mañana en Fray Luis Beltrán y Magallanes. Esto es Merlo Sur, para el lado de Libertad, el colectivo de la línea TUN Interno 500, El Seibo. Te deja en la puerta de la iglesia y te levanta. Aprovecha el tiempo, porque los días son malos. Va a llegar el día que buscarán la palabra de Dios, como dice esta palabra, y no la encontrarán. Va a llegar el momento que el Espíritu Santo será quitado de la tierra, y ahí va a empezar el ay de la gente. Pero todavía, gracias a Dios, estamos aquí. Todavía podemos alabar, glorificar y ensalzar al más grande de todos los tiempos, a Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, el buen pastor, la luz del mundo, el admirable, el consejero, el príncipe de paz, aquel que dice fiel y verdadero. Dios te bendiga, y si Dios no viene de aquí al sábado, estamos de vuelta con otra enseñanza más. Paz del Señor.